Es noticia México, que nuevamente vivió un fin de semana lleno de violencia. Acapulco, una de las ciudades más turísticas del estado de Guerrero, fue el escenario de otra jornada de narcoviolencia. En diferentes escenarios fueron asesinadas 8 personas. 3 de ellas presentaban huellas de tortura. Mientras tanto, miembros de la Policía Federal confirmaron el hallazgo de 3 cuerpos en una fosa común. El descubrimiento se dio gracias a una llamada anónima que llevó a los uniformados hasta un huerto de limones en las afueras de la ciudad. Recordemos que el pasado mes de julio fue el mes más violento en México desde el 2013, con 1.054 homicidios. Quiero saludar a esta hora a Alejandro Jiménez. Él es periodista, consultor de medios y analista en temas de seguridad. Señor Jiménez, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ni Acapulco se salva del incremento de la violencia, lo que hasta ayer era un centro turístico, hoy pareciera ser el centro de actividades criminales. Bueno, de hecho Acapulco ha venido siendo centro de actividades criminales prácticamente durante los últimos 20 años, con altas y bajas en función de cómo se vayan reacomodando los cárteles, no solamente en el estado de Guerrero, sino también en todo el país. Por desgracia, Guerrero ha sido uno de los estados más pobres del país, donde junto con Oaxaca se concentran muchas de las actividades subversivas y criminales de México. Lo que estamos viendo ahorita es un fenómeno de pérdida de gobernabilidad generalizada en el país, con crisis en estados como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el caso de lo de Guerrero, además, estamos viendo surgimiento de nuevos cárteles. Ya los viejos cárteles de Sinaloa, el Golfo, los Zetas, han sido fragmentados, han sido golpeados. Y nuevas organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros están tratando de ocupar sus lugares y las zonas de trasiego de droga más importantes. Los puertos son un lugar importante de trasiego de estupefacientes. Se están dando, además de nuevos cárteles que están tratando por la violencia de hacerse de cada una de las plazas, estamos viendo la guerra por un nuevo producto que se llama el fentanilo, que es la droga esta que dicen que mató a Prince, del actor Philip Seymour en Estados Unidos, que es muy potente, muy barata de producir, con muchos químicos y totalmente letal. Y esa droga está generando mucha riqueza y mucha codicia al interior de México. En Filo de Caballos, en una sierra de Guerrero, fue donde se encontró un laboratorio donde se fabricaba ese tipo de droga. Por otro lado, como las organizaciones se están desmembrando entre sí y por efecto de la lucha antinarcóticos del gobierno federal, los cárteles débiles están entrándole a la delincuencia común, que es extorsión, de secuestros, todo aquel delito que ya no tiene nada que ver con las drogas, pero que afectan a la ciudadanía, que es la delincuencia común, la que extorsiona comerciantes, la que secuestra empresarios, que está siendo desatada. Insisto, estos dos fenómenos, guerra de cárteles y reacomodo, más dispersión de cárteles en delincuencia común, han generado una pérdida de gobernabilidad por corrupción de las autoridades, de los policías, y se nota donde las policías han sido mucho más corrompibles. El estado de Guerrero, por desgracia, es uno de ellos. El estado de Tamaulipas es un estado perdido para la gobernabilidad, donde pues no tienen el control las autoridades oficialmente electas, ¿no? Entonces es un doble fenómeno de una guerra que ha sido continuada, y estamos en otra etapa distinta a la época del Chapo, del Señor de los Cielos, de los Arellano Félix en Tijuana, sino que estamos viendo resurgimiento de cárteles mucho menos refinados que aquellos,
y ya para decir refinados, con guardada toda proporción, por supuesto, porque estos sí matan personas, familias enteras, como vimos en Acapulco, niños, mujeres, no hay ninguna ley, ¿no? Entonces esto es lo que ha generado este recrudecimiento. Claro, ahora, señor Jiménez, de todo lo que ha dicho, hay dos cosas sobre las cuales quiero volver. La primera de ellas, sí. Usted señala que hay una pérdida de gobernabilidad en todo el país. La pregunta es hasta dónde va a llegar esta pérdida de gobernabilidad, es decir, de inseguridad, de crimen organizado. Venimos hablando hace ya muchos años, pero en lugar de hablar de su disminución, lo que hablamos con frecuencia es de su aumento. Si hay una pérdida de gobernabilidad en todo el país, es decir, por parte del gobierno central, ¿de qué estamos hablando entonces en México? Del gobierno central y sobre todo de los gobiernos locales. Estados que antes eran pacíficos como Guanajuato, que es un centro de manufacturero industrial muy grande en México, o estados como Colima, donde antes no se oía hablar de balaceras ni de este tipo de efectos de la criminalidad, están siendo afectadas por la violencia. Pero es una gobernabilidad que se va y se regresa. Tamaulipas, por ejemplo, es un estado perdido, donde se necesita una acción ya no solamente nacional, sino yo diría hasta multinacional para poder recuperar al Estado de manos de los criminales. En el estado de Michoacán, por ejemplo, se había perdido con la presencia de los caballeros templarios y la familia michoacana, estos fenómenos pervertidos de la criminalidad que se les pudo combatir. Pero el gobierno federal no ha podido dar la batalla integral en todos los estados de la República, ni todas las autoridades locales han estado dispuestas a ayudar al gobierno federal, como en caso de Veracruz, por ejemplo, donde gobierna Javier Duarte, como el estado de Guerrero, donde ha habido gobiernos híbridos de distintos partidos políticos que no han cooperado con el gobierno federal, y ahí es donde se llegan a perder las gobernabilidades. He hablado de un avance de la ingobernabilidad sin decir que todo el país esté igual de perdido. Hay zonas donde, por ejemplo, el Distrito Federal, donde operan los cárteles, pero todavía es muy fuerte la presencia federal y gubernamental local, de la alcaldía local. Pero hay estados como Tlaxcala, como Nayarit, donde si bien hay fenómenos de ese tipo, no hemos detectado que haya sido perdida totalmente la gobernabilidad. Hay que tener mucha mesura para decir si es todo el país, hay presencia y hay municipios donde, alcaldías, donde se pierde este control del gobierno para ejercer la autoridad, la violencia legítima y para cobrar impuestos, que es la base de la gobernabilidad. Pero vemos que estados como Michoacán se perdieron y se recuperaron. Guerrero yo creo que está a punto de perderse, sí. Que sería gravísimo porque es un centro turístico por excelencia, no solamente como referencia internacional, sino para los mismos mexicanos. Claro, sino nacional. Pero exacto, lo que me preocupa es cuando usted señala, por ejemplo, Tamaulipas es un estado perdido, Guerrero está a punto de perderse. Es decir, claro, no es todo el país, pero cuando hablamos de estados o zonas perdidas, pues mientras más tarde en llegar la acción del gobierno federal, mientras más tarde en ponérsele coto a la actividad criminal, esto va permeando los estados aledaños. Así es, sí, por supuesto, se va descomponiendo, ¿no? Lo que está alrededor. En el estado de Tamaulipas, todos los gobernadores, yo creo que los últimos 5 gobernadores tienen acusaciones graves en los Estados Unidos, están siendo perseguidos por haber tenido nexos con los criminales, y estamos ya hablando a un nivel ya de un gobernador de un departamento, de un estado de la República, donde claramente están las vistas. Coahuila tiene a sus gobernadores, al actual y a los anteriores, que en esta categoría. En Veracruz ha sido un descontrol total por parte del gobernador Javier Duarte, y entonces eso no ayuda. Somos una federación y el gobierno puede meter el ejército, puede meter a la Policía Federal, pero cuando las policías locales están corrompidas, dificultan mucho la labor porque les dan pitazos, avisan cuando viene un operativo, y entonces el mismo gobierno federal y los gobiernos estatales están dando vuelta en círculos, mordiéndose la cola y protegiendo finalmente a las bandas de delincuentes que traen su propia dinámica de guerra, matándose entre ellos, claro, pero ya también matando a población civil. Sin ser alarmistas, este crecimiento de la violencia no se prevé que disminuya porque no se han asentado los nuevos cárteles
y porque no se le ha quitado el poder a la criminalidad en los estados como Guerrero, como Oaxaca, como Tamaulipas, que debe ser parte de una guerra. Yo creo que vamos a ver muchos más muertos en lo que resta del año, pero que cuando menos un estado de la República a fin de año tiene que ser recuperado. Pues ojalá y así sea. Señor Jiménez, una última pregunta. Mencionó usted una nueva droga, el fentanilo. Es un opiáceo, es sintético y en algunas publicaciones hablan 50 veces y en otras 100 veces más potente que la morfina. Así es. ¿Y esto, digamos, es la nueva droga por la que los cárteles están peleando ahora? Exactamente, porque es muy barata, se puede esconder mejor, se puede pasar por aeropuertos, se puede pasar por lanchas, se puede disfrazar mejor y además es muy barata de producir y muy cara de vender. Se vende muy cara en los Estados Unidos, solamente ciertas élites las están consumiendo y las élites, pero obviamente la tendencia y las leyes del mercado hacen que esto se vaya abaratando y vaya bajando de clases sociales, ¿no? Se habla de la muerte del cantante Prince y de Philip Seymour, que fueron consumidores de esta droga, que seguro mata. Esta no es como la cocaína, que se vuelve uno adicto, la heroína, pierde uno la vida, el trabajo, etcétera. Esto te fría el cerebro en 5 tomas o en 6 meses, ¿no? Entonces, es poderosísima. Por supuesto, a los cárteles no les importa matar gente, están acostumbrados a ello, pero las características de traslado, de trasiego, que hacen mucho más fácil su movimiento, su disfraz, a la hora de cruzar fronteras o pasar por aeropuertos o pasar por aduanas, y además el precio tan caro que está adquiriendo Estados Unidos por esa potencia que tiene, que los adictos más fuertes que cada vez necesitan más y más y más dosis y cada vez cosas más fuertes, pues los está matando, pero están pagándolo por lo pronto, ¿no? Y el mayor laboratorio se encontró justamente en el estado de Guerrero, donde vimos todas las matazones este fin de semana, casi 70 personas, 19 en el estado de Guerrero, una familia entera. Es por esa lucha, por quién controla la venta de ese producto que está matando gentes y vidas, no solamente en Estados Unidos, sino también en México. Alejandro Jiménez, periodista, consultor de medios, analista en temas de seguridad. Señor Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo, muchas gracias.